Hola, buenos días a todos. Como sabéis, soy Raquel Goñi, trabajo en la Secretaría Técnica de la Confederación Española de Alzheimer y hoy vamos a participar en el segundo webinar que ha elaborado desde el Comité de Formación y de Calidad. Trata sobre la normativa sobre la protección de datos y para hacer la presentación del webinar os dejo con Mariló, que como sabéis es la vicepresidenta de CEAFA y además es la controller jurídico de nuestra entidad y luego ella será quien haga la presentación de David, que es el ponente de hoy. Mariló, cuando quieras, puedes poner el audio en... Sí, buenos días, ¿me oís? Sí, yo te veo. Sí. Sí, perfecto, buenos días. Hola, buenos días a todos y todas. Antes de nada, pues quisiera agradecerles que se hayan inscrito en este webinar, que como bien ha dicho Raquel, lleva por título Normativa sobre protección de datos, que está organizado por la Confederación Española de Alzheimer y que espero y deseo que cumplan con sus expectativas. Quisiera presentarme, soy Mariló Almagro, controller jurídico de CEAFA. Esta sesión pues, versa sobre un tema de gran importancia, como es la protección de datos en nuestras entidades, del por qué debemos de no solo conocerla, sino cómo nos puede afectar el que no la tengamos implementada correctamente. Es un tema muy en boga en el momento actual y conviene que sea tomada muy en serio. Debemos ser conscientes de que los datos personales que manejamos en las entidades no nos pertenecen y, por tanto, tenemos la responsabilidad de hacer un uso correcto de ellos. Ello es aplicable tanto a nivel profesional, por los datos de nuestros asociados, de las personas usuarias, de las voluntarias, como a nivel personal. Lo dice nuestra Constitución en su artículo 18.4, donde establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. La privacidad y la protección de los datos personales son derechos fundamentales y así se recoge en nuestra Constitución. Y esto brinda que los ciudadanos tengamos la facultad tanto de controlar como de disponer y decidir sobre ellos. Se llama datos personales a cualquier tipo de información que nos permitan identificarnos. Pero también es cierto que independientemente de que se considere derechos fundamentales, ¿por qué debemos cumplir con esta normativa? Pues en primer lugar, pues para poder ganarnos la confianza de nuestro asociado y personas usuarias y para tener una correcta defensa y gestión de sus datos. También porque es beneficiosa para la entidad, ya que tendremos una mayor eficiencia en el uso de estos datos. Porque tendremos también más seguridad, debido sobre todo al aumento de la ciberdelincuencia. La adecuación a la normativa nos va a permitir evitar o cuantos menos minimizar dicho ataque y situaciones, porque hemos creado estructuras y hemos tomado las medidas técnicas y organizativas adecuadas para evitarle tales escenarios. También, como no, para evitar sanciones e inspecciones. Últimamente la Agencia Española de Protección de Datos está muy activa y está inspeccionando. También nos sirve para salvaguardar el derecho fundamental y la ética y para ir también alineado en la defensa de los derechos y libertades. Y también, como último punto, deberemos realizar dentro de nuestro seno, de nuestra entidad, una revolución digital, porque así nos lo exige la ley. Y esto nos va a implicar que tengamos actualizados nuestros sistemas y métodos de gestión, apostando por la revolución tecnológica e innovando en la entidad para hacer frente a los nuevos tiempos. Pero ya sin más dilación paso a presentar a don David Muñiz Aguirre Urreta, que va a ser el encargado de realizar este webinar. Es abogado experto en protección de datos y derecho a las nuevas tecnologías, socio fundador de DMA Compliance, delegado de protección de datos, Compliance Officer con la certificación CESCOM, vocal de la Comisión del Derecho a la Tecnología del muy ilustre Colegio de Abogados de Pamplona, miembro de la Asociación Profesional Española de Privacidad y miembro de la Asociación Española de Compliance. Y ya después de haberlo presentado y de esta pequeña introducción, le cedo la palabra a David. Gracias. Muchas gracias, Mariló.
y agradecer en primer lugar a la CEAFA por invitarme a dar este webinar sobre, como decía mi compañera Mariló, un tema de candente actualidad. Con la normativa de protección de datos muchas veces se intenta explicar la misma desde el punto de vista del miedo, desde el punto de vista de como no cumpla esa normativa de protección de datos, te va a poner la Agencia Española una multa. Nada más lejos de mi intención en el siguiente webinar. Como ha dicho Mariló, estamos ante un derecho fundamental y como derecho fundamental tenemos que tratarlo. Igual que debemos de proteger el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho al secreto de las comunicaciones, existe el derecho a la protección de datos. Si los asistentes a este webinar parten de cero o tienen ya algunos conocimientos en la materia. Una vez que conozcamos estos conceptos básicos, explicaré qué hoja de ruta tenemos que seguir y además es una hoja de ruta que la ha indicado la Agencia Española de Protección de Datos. Por lo tanto, es una hoja de ruta que si la seguimos, está claro que no podremos ser sancionados porque es una hoja que la misma agencia ha recomendado. Aunque no vengo a meteros el miedo en el cuerpo, como os decía, evidentemente también vamos a analizar o voy a analizar qué posibles sanciones se nos puede imponer. Porque es evidente que por la idiosincrasia que tenemos en este santo país, si no hubiese sanciones, posiblemente ni nos plantearíamos cumplir con esta normativa, por mucho que sea un derecho fundamental. Entonces, las multas están ahí. Pero reitero, no hay que cumplir por las multas, sino que tenemos que cumplir, como muy bien decía Mariló, porque estamos ante un derecho fundamental y porque el cumplimiento de esta normativa llevará a una mayor eficiencia de los recursos. Por lo tanto, tendrá un mayor beneficio para las empresas y las organizaciones. Y por último, este webinar terminará con una fase de preguntas que podéis realizar a través del chat y responderé a todas las cuestiones que o bien no hayan quedado claras de mi exposición o bien que os surja o que ya tengáis o ya las traigáis a la misma. Venga, pues vamos a comenzar por los conceptos fundamentales. Cuando se pregunta qué es esto de la protección de datos o cuando yo pregunto a mis clientes qué es esto de la protección de datos para ti, pues muchas veces la sensación que me da es que no tienen muy claro de qué estamos hablando y siempre, desgraciadamente, tenemos lo que yo llamo una fatiga normativa que las organizaciones a veces por tener que cumplir tantas normas como protección de datos, riesgos laborales, prevención del blanqueo de capitales, ahora planes de igualdad, pues nos llega a que es una carga pesada esto de la protección de datos, es un dolor de cabeza, es más papeleo que debemos de añadir a mis obligaciones contables, fiscales, etcétera, etcétera. En ocasiones me llegan a decir, yo que soy consultor que me dedico a implantar organizaciones, esto es un robo a mano armada, o incluso pueden llegar a decirme, ya viene el del impuesto revolucionario, esto lo he escuchado. Pero lo que debo de decir es que en ocasiones lo que más me preocupa a mí son aquellas organizaciones que no quieren ni ver, ni oír, ni hablar sobre la protección de datos. Porque esas organizaciones, además de estar en un riesgo de ser sancionadas, el mayor riesgo es que no están cumpliendo con un derecho fundamental que tenemos todas las personas, todos los ciudadanos. Desde mi punto de vista, la protección de datos es sentido común. Todo lo que dice la ley de ninguna manera está alejado del sentido común. Y así, cuando mis clientes me preguntan, David, ¿puedo hacer yo con este dato esto? Yo les pregunto, ¿qué te dicta el sentido común? O una pregunta muy recurrente que yo les hago, si fuesen tus datos, ¿cómo te gustaría que se tratasen? Y os aseguro que el 99% de las ocasiones la respuesta es lo que nos dice la ley. Otra cosa es que lo que nos dice la ley no nos convenga o nos dé más trabajo. Nos dé más trabajo porque, por ejemplo, tengamos que pedir el consentimiento para acceder a un determinado dato. Vale, pero como os digo, es sentido común. Ahora, como muy bien ha comentado Mariló, estamos ante un derecho fundamental. Fijaros, el constituyente español en el año 78, que es cuando se promulga nuestra vigente Constitución, ya le veía las orejas al lobo a la informática. Fijaros que estamos hablando de una época donde no estaba ni Facebook, ni Twitch, ni WhatsApp, nada de lo que tenemos ahora.
Entonces ya la Constitución daba un mandato al legislador para que se regulase esto del tratamiento de datos con la informática. ¿Para qué? Para garantizar el honor y la intimidad personal. Entonces, como derecho fundamental es una moneda que tiene una cara y una cruz. La cara es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de controlar quién tiene nuestros datos y para qué los tiene. Y la parte negativa es que evita que las responsables del tratamiento, que las organizaciones pueden hacer con esos datos lo que les venga en gana. Entonces, en este webinar, digamos que estamos en la cruz de la moneda. Yo lo que voy a explicar es qué obligaciones tienen las asociaciones de familiares de Alzheimer para cumplir con esta normativa. Pero no debemos olvidar, por favor, que no protegemos datos, protegemos personas. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y entonces esta normativa nos afecta tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿vale? Entonces es evidente que la normativa de protección de datos o la privacidad en la actualidad está en peligro por el uso de nuevas tecnologías. El hecho de que todos llevemos un teléfono móvil en nuestro bolsillo que nos está rastreando en todo momento y que yo creo que muchas veces o no somos conscientes o no queremos ser conscientes, pone en riesgo nuestra privacidad. Y además, la protección de datos tiene 3 peculiaridades. Primero, cada vez menos el desconocimiento por parte del ciudadano. Muchas veces ni nos planteamos que se nos está violando nuestra privacidad. Por ejemplo, cuando nos envían un correo electrónico que no queremos recibir, lo que se llama spam o correo no consentido, o cuando nos llaman por teléfono a las 3 de la tarde para ofrecernos la última tarifa de móvil, o cuando publican una foto nuestra en redes sociales, están vulnerando nuestra intimidad, están vulnerando nuestra privacidad. Y además, un aspecto también fundamental o peculiar de la protección de datos es un derecho fundamental, reconocido desde el año 2000 por el Tribunal Constitucional, en una sentencia donde reconoció que estamos ante tal derecho fundamental. Y ojo, estamos con la situación de pandemia ante un estado de alarma. Sabéis que el estado de alarma termina el 9 de mayo de este año, pero el hecho de que hayamos estado en un estado de alarma no significa que se haya suspendido este derecho fundamental. Se puede modular. Por supuesto que la salud es un derecho que puede estar por encima de la protección de datos, pero lo que no puede significar es que se anule por completo. Entonces yo considero que los ciudadanos quizás muchas veces hemos dejado que se vulnere nuestra protección de datos sin plantearnos, por ejemplo, que a mí me tome la temperatura alguien con una pistolita, con un termómetro cuando entro en el supermercado, vulnera mi protección de datos, porque está tratando un dato de salud y conforme a la normativa de protección de datos, ese dato lo tiene que tratar un personal sanitario, no un personal de seguridad, ¿vale? Entonces debemos tener en cuenta que en esta situación se moldea la protección de datos, sí, pero no se suspende, ¿vale? Entonces, en la práctica, ¿qué es proteger los datos personales? Pues mirar, es garantizar estas 5 dimensiones. Es garantizar la disponibilidad de los datos, que cuando yo tengo que acceder a los datos de una persona, pueda cogerlos, pueda utilizarlos. Lo que ha pasado recientemente al SEPE de un ciberataque que lo que ha hecho ha sido cifrar todos los archivos, ha puesto en tela de juicio su disponibilidad. Fijaros, no han tenido disponibilidad para acceder a muchos de los datos y eso ha causado un grave perjuicio. Muchas personas no han podido cobrar sus prestaciones sociales, ¿vale? Entonces, el SEPE en este caso no ha protegido debidamente los datos personales. En segundo lugar, proteger datos es garantizar la integridad, que esos datos son exactos, que nadie los ha modificado. En tercer lugar, algo que más o menos todo el mundo lo tenemos claro, es garantizar la confidencialidad, que nadie que no esté autorizado pueda acceder a esta información. Y esto que parece ser muy lógico y lo podemos tener todos muy metidos en nuestro ADN, sobre todo los que os dedicamos a profesiones jurídicas como abogados, que tenemos el deber de secreto profesional, pero muchas veces no nos planteamos que si alguien nos llama por teléfono y nos pide los datos de alguien, cuando nos pide ese alguien por teléfono esos datos, tenemos que preguntar, oye, ¿y yo puedo dar esta información? ¿Realmente esta persona tiene derecho a conocer esta información? Pues proteger los datos también es garantizar esa confidencialidad. En cuarto lugar, es garantizar la trazabilidad, saber quién ha accedido a ese dato, a esos datos. Esto en la práctica, ¿cómo se hace? Pues con los famosos usuarios y contraseñas. Los equipos informáticos, los sistemas operativos ya vienen por defecto con unas medidas de seguridad que permiten saber que tal usuario ha accedido a tal archivo. Claro, si compartimos usuario y contraseña entre personas de la misma organización,
no tenemos trazabilidad, ya no estamos protegiendo debidamente los datos. Y por último, es garantizar la autenticidad, que los datos son exactos, que los datos se corresponden con la realidad. Entonces, estas son las 5 dimensiones que debemos de proteger cuando tratamos datos de carácter personal. Y esto es lo que vamos a ver en la hoja de ruta, ¿vale? Ya se ha anticipado Mariló a la definición de dato de carácter personal, pero el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos define dato de carácter personal como toda información sobre una persona física identificada o identificable. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que toda información que me permite identificar a una persona física va a ser dato de carácter personal. El propio artículo 4 del reglamento nos cita ejemplos como el nombre, número de identificación como puede ser un DNI, datos de localización como por ejemplo la geolocalización que hace mi móvil cuando por ejemplo activo ese sistema en alguna aplicación, o la identidad física, fisiológica, genética. Entonces, ¿por qué tratamos o por qué tenemos que cumplir con esta normativa? Bueno, pues porque tratamos datos de carácter personal, desde datos identificativos a emails, a teléfonos y en muchas ocasiones en vuestro sector datos de salud, ¿vale? Entonces, debemos de tener en cuenta o debemos de tener presente cuándo estamos ante un dato de carácter personal y cuándo no estamos ante un dato de carácter personal. Y además debemos también tener presente que no todos los datos son iguales. Hay unos datos que están especialmente protegidos, que los denomina la ley categorías especiales de datos, ¿vale? A veces oigo hablar gente que dice, estos son datos muy sensibles o son datos muy confidenciales. Esa definición no es correcta o esa terminología no es correcta. Todos los datos son confidenciales, todos los datos son sensibles. Ahora, desde el punto de vista de la normativa de protección de datos, los datos que son especialmente protegidos son los datos que revelen opiniones políticas, afiliación sindical, convicciones religiosas, convicciones filosóficas, origen racial o étnico, datos relativos a la salud, vida sexual, datos genéticos y datos biométricos. Y fijaros, están tan especialmente protegidos que la regla general es que está prohibido su tratamiento para identificar a una persona. Ahora bien, el propio reglamento en su artículo 9 prevé excepciones donde se pueden tratar estos datos. ¿Cuáles son estas excepciones? Primero, cuando el interesado me ha consentido a ese tratamiento de datos. Si el interesado ha autorizado que yo trate su dato de salud, perfecto, se puede tratar. Segundo, cuando yo deba de cumplir una norma con rango de ley en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad social. Por ejemplo, con esta situación de la pandemia, muchas empresas y muchas organizaciones han tratado el dato de salud de sus trabajadores. Por ejemplo, lo de la temperatura que os comentaba antes. ¿Lo han hecho con el consentimiento de los trabajadores? No. La base jurídica que se ha utilizado o que se utiliza es el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Una ley del año 95 que faculta al empresario a tomar todas las medidas adecuadas para garantizar esa seguridad, esa salud de sus trabajadores. En tercer lugar, también se pueden tratar este tipo de datos para proteger intereses vitales. Esta base también se ha utilizado con el tema de la pandemia, por ejemplo, para rastrear a personas. En cuarto lugar, se podrán tratar categorías especiales de datos cuando el propio interesado los haya hecho manifiestamente públicos. Si alguien en redes sociales, en su Twitter, dice estoy infectado de COVID, pues ya lo ha hecho manifiestamente público, luego poder tratar ese dato de salud. En quinto lugar, podemos tratar esta información para formular reclamaciones ante los tribunales. Esta es la base jurídica que utilizamos los abogados para poner demandas o querellas. En sexto lugar, cuando hay un interés público esencial. Esta es la base que alegan las administraciones públicas, por ejemplo. En séptimo, con fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral, diagnóstico médico o tratamiento. Esta es la base jurídica que pueden tratar las organizaciones sanitarias, los hospitales o las mutuas laborales, ¿vale? Cuando también podremos tratar estos datos cuando haya un interés público en el ámbito de la salud pública, que esto es de actualidad completa con la actual situación de la pandemia. Y por último, podremos tratar estos datos cuando tengamos un fin de investigación científica o para fines estadísticos o de archivo en interés público. Entonces, en el ámbito de las asociaciones de familiares, que en muchas ocasiones tratamos datos de salud, tendremos que valorar qué base jurídica concurre, que en muchas ocasiones va a ser con fines de medicina preventiva y diagnóstico médico o para el cumplimiento de obligaciones en el ámbito laboral, ¿vale? Pero como os digo,
debemos tener presente que en el momento en que tratamos datos de carácter especial, el cumplimiento de esta normativa se complica, ¿vale? Porque están más protegidos. Y si ya todos los datos son confidenciales, estos mucho más confidenciales. ¿Esto qué son datos personales? ¿Pero qué no son datos personales? Pues primero, las personas jurídicas no tienen protección de datos. Una sociedad mercantil no tiene protección de datos. Tampoco los muertos tienen protección de datos. Tendrán otro derecho, como el derecho al honor, pero no protección de datos. Los fallecidos no tienen protección de datos. Y por último, tampoco son datos personales los datos anónimos, es decir, aquellos datos o aquella información que yo maneje, pero no pueda asociarla a una persona física identificada o identificable, o los datos anonimizados. ¿Qué son datos anonimizados? Cuando yo tenía inicialmente unos datos personales, nombre, apellidos, DNI, domicilio, sexo, y resulta que yo luego tengo que hacer, imaginaros, tengo que hacer un estudio estadístico, y para hacer este estudio estadístico, yo que hacer un estudio estadístico de el género de personas que tienen o que acuden a mi centro de día. Bueno, pues si a mí únicamente me interesa saber si son hombres o mujeres, yo elimino el resto de información que tenía, el nombre, apellidos, y solo me quedo con el dato de hombre o mujer. Y esa eliminación es irreversible, es decir, yo no puedo saber quién es la identidad de ese dato. Entonces estamos ante datos anonimizados. Y hay un camino intermedio que son los datos pseudonimizados. ¿Qué son los datos pseudonimizados? Mira, los datos pseudonimizados son aquellos que inicialmente y finalmente son datos de carácter personal, pero yo he empleado una técnica que a una persona ajena a mi organización no permite identificarlos, pero yo sí los puedo identificar. Os pongo un ejemplo. Ahora que está tan de moda los planes de igualdad, imaginaros que yo contrato con una empresa que me hagan un plan de igualdad. Y ese plan de igualdad me va a decir, oye, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres tienes contratadas en tu empresa? A él no le interesa saber si son María, José, Pepito, no. Está haciendo un estudio salarial, por ejemplo, para ver el tema de la brecha salarial, y lo que me pide es saber lo que ganan y si son hombres o mujeres, o la categoría y si son hombres o mujeres. Bueno, pues yo a esa empresa le voy a dar datos pseudonimizados. ¿Por qué? Porque le voy a dar, imaginaros, una hoja Excel donde voy a decir, el 1 es de esta categoría, gana este dinero y es hombre. El 2, el 3... Y yo tengo otra hoja Excel donde sé que el 1 es María, que el 2 es David, que el 3 es Garasi. Entonces, esos son datos pseudonimizados en la medida en que yo puedo identificarlos, pero a ese tercero, a ese proveedor que me hace el plan de igualdad, realmente no va a saber identificarlos, ¿vale? ¿Cuándo tratamos datos? Pues bueno, ejemplos prácticos del día a día. Cuando recogemos datos en una instancia, en un formulario de recogida de datos, ya sea en formato papel, ya sea en formato digital, cuando los registro en un programa informático, cuando los alojo en una nube, Dropbox, Google Drive, OneDrive, cuando los modifico, cuando accedo a los mismos para consultarlos, cuando se los cedo a terceros, por ejemplo, porque la administración me pida una información, o fijaros, publicar una fotografía en mis redes sociales es ceder esos datos ¿a quién? A la red social, a Facebook, a Instagram, a Twitter, a quien sea. O transmitirlos a través de redes. Cuando mando un correo electrónico o cuando mando un WhatsApp, estoy haciendo un tratamiento de datos. Me diréis, hombre David, pero si yo mando un WhatsApp donde digo, mañana quedamos a las 10, ahí no hay ningún dato de carácter personal. Pero sí lo hay porque se lo estás mandando a un teléfono concreto que lo tienes identificado, que es de esta persona concreta. Entonces, estos son ejemplos claros de tratamientos de datos. Y ya voy a terminar con la parte teórica, pero que me parece que es fundamental que centremos qué es esto de la protección de datos. Es quién es quién en protección de datos. ¿Por qué es importante responder a esta pregunta? Porque la normativa establece unas obligaciones distintas en función del rol que tengamos. El responsable del tratamiento es quien decide sobre para quién se tratan los datos, para qué se tratan los datos y qué medios y fines tengo. El encargado del tratamiento es una organización que trata los datos por cuenta de un responsable. No los trata en su interés, sino los trata en interés del responsable. Os voy a poner un ejemplo que me vais a entender enseguida. Yo si tengo una empresa o tengo una asociación y en esa asociación tengo empleados, Asociación de Familiares de Alzheimer, tengo, imaginaros, 4 empleados. Bueno, yo soy responsable del tratamiento de los datos de mis empleados y debo de garantizar la confidencialidad de los mismos, la trazabilidad, la disponibilidad, etc. Pero resulta que yo, porque no tengo capacidad o porque así lo he decidido,
no voy a hacer las nóminas de mis empleados, sino que voy a contratar una asesoría laboral. Y para que la asesoría laboral me haga las nóminas, le tengo que dar los datos de mis empleados. Pues bien, en este ejemplo que os pongo, mi empresa es responsable del tratamiento y la asesoría es encargada del tratamiento y cada uno tendremos unas obligaciones distintas. Por eso es importante saber qué rol tenemos para saber qué obligaciones tenemos que cumplir. Y ojo, que puede ser que en ocasiones unos tratamientos de datos los hagamos como responsables y otros como encargados. Y en cada caso, pues tenemos que cumplir obligaciones distintas. En tercer lugar, ¿quién también participa en protección de datos? Pues cómo no, el interesado, que en definitiva es el titular de los datos y que es a quien tenemos que rendir cuentas en el caso de que un día incumplamos la normativa. Y por último tendremos el tercero, que por exclusión es quien no es responsable, quien no es encargado y quien no es el interesado. ¿Quién podría ser el tercero en este caso? Pues, por ejemplo, la administración, la seguridad social, por ejemplo, cuando doy los datos de mis empleados para darlos de alta en la seguridad social, ¿vale? O Hacienda, cuando doy los datos de mis empleados respecto de las retenciones que he practicado en el impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, tengamos presente que el 25 de mayo del 2018 es obligatoria una nueva normativa en materia de protección de datos, que es el Reglamento General de Protección de Datos. Y que además, fijaros, un reglamento es un tipo de norma comunitaria que es directamente aplicable a los países. No hace falta que los países dictasen una ley de desarrollo. En España se ha optado por dictar una ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que es de 5 de diciembre del 2018, pero no era necesario, ¿vale? Entonces, el 25 de mayo hubo un cambio o un giro de 180 grados en esta normativa. Y entonces, esta nueva normativa trajo nuevas obligaciones, modificó algunas de las ya existentes y en otros casos las eliminó. Por ejemplo, los famosos ficheros que teníamos que inscribir en Madrid en el Registro General de Protección de Datos, eso ha desaparecido. Ya no hay obligación de inscribir ningún fichero. Ha habido novedades, como por ejemplo en materias de medidas de seguridad. Como luego os explicaré, con la normativa anterior los ficheros se diferenciaban entre básico, medio y alto. Entonces, en función del tipo de datos que manejábamos, la ley les daba una categoría, media, básica o alta. Y en función de esa categoría, la propia ley, concretamente un reglamento del año 2007, nos decía qué medidas de seguridad teníamos que cumplir. Bueno, pues eso ha desaparecido. ¿Significa que ahora no tenemos que cumplir medidas de seguridad? No, claro que tenemos que cumplirlas, pero no tenemos preestablecidas esas medidas, sino como luego os explicaré, hay que hacer un análisis de riesgos, ¿vale? Y otras novedades muy importantes es que aparecen figuras que no existían en nuestro ordenamiento jurídico, como la del delegado de protección de datos, ¿vale? Esto es algo que sí que existía en Europa, por ejemplo, Alemania desde el año 73 ya tiene regulada esta figura, pero en España no teníamos esta figura. Teníamos una figura que se llamaba el responsable de seguridad, pero esto ahora no hay responsable de seguridad, sino que hay delegado de protección de datos. O otras novedades importantes es que ahora cuando tengamos una brecha de seguridad, como por ejemplo la que ha pasado con el SEPE, estamos obligados a notificarla a la Agencia Española de Protección de Datos y además lo tenemos que notificar, como luego os explicaré, en un plazo muy breve de 72 horas, ¿vale? Entonces, claro, con esta nueva situación las organizaciones se planteaban, oye, ¿y ahora qué hago? Estoy perdido, porque antes, si me permitís, cumplir esta normativa era relativamente sencillo, era ver en qué tipo de seguridad estaban mis ficheros, básico, medio y alto, y cumplir lo que decía la ley. Pero como ahora no hay nada preestablecido, pues claro, tenemos unas dudas. Y para echarnos una mano, la Agencia Española de Protección de Datos nos ha elaborado una hoja de ruta. Una hoja de ruta que debemos de seguir de manera cronológica, es decir, estos 6 puntos tienen que llevar este orden, no todos van a ser obligatorios para todas las organizaciones, ahora os explicaré, y si cumplimos estos 6 pasos que vamos a ver a continuación y realizamos estas 4 acciones simultáneas, cumpliremos con la normativa. Esto no significa que esto se haga en 2 días, ¿eh? Roma no se hizo en 2 días. Pero bueno, sí que lo bueno es que me da una hoja de ruta para poder comenzar. No podemos decir que estamos perdidos. Y además, en ese sentido, la Agencia Española de Protección de Datos publica muchas guías, da muchos informes y ayuda mucho tanto a las empresas y organizaciones como también a los profesionales que nos dedicamos a esta materia. Entonces, vamos a explicar esta hoja de ruta. Mirad, lo primero que nos dice la agencia es que debemos designar un delegado de protección de datos
si es obligatorio. Y es que la novedad es que aunque ha aparecido esta figura, no todas las organizaciones están obligadas a designarla. ¿Quién está obligado a designar delegado de protección de datos? Pues en primer lugar, las autoridades u organismos públicos, es decir, las administraciones públicas. En segundo lugar, cuando nuestra organización realice una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. No se pueden decir más conceptos jurídicos indeterminados en menos palabras. Es decir, que nos quedamos como estamos hasta ahora. ¿Y qué es habitual? ¿Una vez al día? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Qué es sistemática? Y sobre todo, ¿qué es gran escala? ¿10 datos? ¿20 datos? ¿20 personas? ¿20 registros? ¿100 registros? ¿1 millón? Entonces, el artículo 37 del reglamento adolece un poquito de generalidad. Y en tercer lugar, estamos obligados a designar delegado de protección de datos cuando hagamos un tratamiento a gran escala, otra vez este concepto indeterminado, de categorías especiales de datos. Pero claro, esta definición del artículo 37 pues nos deja un poco fríos porque no tenemos muy claro si estamos obligados o no. Y en este sentido, la ley española, la Ley Orgánica de Protección de Datos, nos ha echado una mano. Nos ha dicho, oye, con independencia de lo que dice el 37, estas organizaciones sí o sí están obligadas a designar delegado de protección de datos. ¿Quiénes? Colegios profesionales, centros docentes, servicios de comunicaciones electrónicas, como por ejemplo Movistar, Vodafone, prestadores de servicios TIC, como por ejemplo un Amazon, un Facebook, un WhatsApp, entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades aseguradoras y reaseguradoras, servicios de inversión, empresas de distribución de electricidad y de gas, como puede ser Endesa, Iberdrola, Gas Natural, etcétera. Organizaciones que evalúan la solvencia patrimonial y de crédito, estos son los que llevan los famosos ficheros de morosos, Equifax, ASNEF, publicidad y prospección comercial, las agencias de marketing y de publicidad, centros sanitarios, informes, los que emiten informes comerciales o emisores de informes comerciales, estos que valoran la capacidad de una persona para endeudarse, operadores de juego online, los que se puede hacer apuestas online, Codere, Bet365, empresas de seguridad privada, Prosegur y todas estas, y federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad, ¿vale? Entonces, claro, esto ya nos ha echado una mano porque nos permite centrar el tiro. Entonces, en el ámbito donde estamos realizando este webinar, el planteamiento que tenemos que hacer, oye, ¿y yo como asociación de familiares de Alzheimer o yo como asociación tengo que designar delegado de protección de datos? Pues mirad, desde mi punto de vista, la clave va a ser si estáis obligados a llevar o el mantenimiento de historias clínicas, ¿vale? El mantenimiento de historias clínicas, nos viene o estamos obligados en función de una ley que es la Ley de Autonomía del Paciente. Es una ley estatal que luego las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma que tenga transferida la competencia en materia de sanidad, ha podido también legislar su propia ley. Entonces, esta ley lo que impone es a todo centro sanitario el llevar el mantenimiento de esa historia clínica. Entonces, en la medida en que nuestro centro deba de llevar esas historias clínicas porque se presta una asistencia sanitaria, estaremos obligados a llevar esa historia clínica y por ende a designar delegado de protección de datos. Y esta designación se tiene que hacer ante la Agencia Española de Protección de Datos. Os he dicho antes que no hay que escribir ficheros, pero por contrapartida lo que sí que hay que es comunicar en un registro que es público, que se puede consultar en la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos, de los delegados de protección de datos. Y ojo, porque si estamos obligados y no lo hacemos, luego os enseñaré que la sanción es muy elevada y ya se han puesto sanciones, ¿vale? Entonces, en la medida en que estemos o debamos realizar estemos obligados a llevar historias clínicas, deberemos designar delegado de protección de datos. Eso sí, el artículo 34 prevé una excepción. Si soy un profesional de la salud que ejerzo a título individual, no estaré obligado, ¿vale? Si soy un médico, un dentista, un psicólogo que trabajo de manera autónoma, solo ante el peligro que digo yo, pues no tendremos que designar delegado de protección de datos. Segundo paso de la hoja de ruta. El registro de actividades de tratamiento. Os pongo aquí una foto de un cementerio, no porque sea cenizo, sino porque realmente el registro de ficheros ha muerto, desaparece. Yo todavía me encuentro con alguna empresa que me dice, sí, yo cumplo con esto de la ley, que tengo los ficheros inscritos. Con esto que me está diciendo ya me lo has dicho todo.
Entonces, ya no hay que escribir ningún tipo de fichero, pero como contrapartida debemos de tener un registro interno, un inventario interno de los tratamientos de datos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo es obligatorio tener un registro de actividades de tratamiento? Pues para aquellas organizaciones que traten más o que empleen a más de 250 personas, grandes empresas, que aquí en principio ninguno de los que estáis en teoría en este webinar estaréis incluidos, pero ojo, aquí sí. Cuando el tratamiento entrañe riesgos para los derechos y libertades, cuando no sea ocasional, en la medida en que tratemos habitualmente datos de nuestros asociados, de los interesados, de los pacientes, estaremos obligados a llevar un registro de actividades de tratamiento, ¿vale? Y este registro, reitero, no hay que inscribirlo ni publicarlo en ningún lado. Tenemos que tenerlo de manera interna, pero eso sí, nos lo puede pedir la Agencia Española de Protección de Datos. De hecho, en las inspecciones que hacen, lo primero que te pide es el registro de actividades de tratamiento. ¿Y qué es esto de un registro de actividades? Pues mirad, es un inventario de aquellos tratamientos. Y como os he dicho antes, uno puede ser responsable del tratamiento y puede ser encargado. Si yo trato unos datos como responsable, ¿qué tiene que contener este registro? Pues mirad, en primer lugar, el nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del delegado de protección de datos, los fines del tratamiento, ¿para qué trato yo esos datos? Para prestar un servicio, para mantener una relación con mis asociados, para mandar una comunicación comercial por una newsletter, lo que sea. La descripción de las categorías de interesados que estoy manejando, pacientes, empleados, asociados, personas interesadas en recibir información, lo que corresponda, y de las categorías de datos personales. Es decir, ¿qué datos manejo? Datos identificativos como nombre, apellidos, datos bancarios como el número de cuenta, la imagen, por ejemplo, si tengo una cámara de videovigilancia, eso lo tengo que indicar en este registro de actividades de tratamiento. ¿Qué más tengo que contener o qué más tengo que indicar? Los destinatarios a quien yo cedo esos datos. Por ejemplo, como os he dicho antes, si yo soy una empresa que tengo una asesoría laboral, tendré que indicar en este RAT que yo los datos de mis empleados los estoy cediendo a una asesoría laboral, ¿vale? Y cuando utilice destinatarios que se encuentren fuera de la Unión Europea, hay lo que se llama transferencias internacionales de datos y también tendré que indicarlas. Por ejemplo, si yo utilizo Google o el correo de Gmail, debéis saber que Gmail tiene los servidores alojados en Estados Unidos. Por lo tanto, si yo uso Gmail, estoy haciendo transferencia internacional de datos. Si mi correo es un correo de Gmail con el que yo contacto con mis asociados, tendré que indicarlo en el registro de actividades de tratamiento. Lo mismo con WhatsApp. WhatsApp, aunque hay una empresa que es WhatsApp Ireland, que es la que gestiona y que factura todo el tema de los ciudadanos europeos con el uso del WhatsApp, los servidores centrales están en Estados Unidos. Lo mismo con MailChimp y la mayoría de servicios de Internet, de grandes proveedores de servicios. ¿Qué más tendremos que indicar en este registro de actividades? Pues los plazos de conservación de los datos. Es decir, ¿cuánto tiempo voy a guardar yo los datos de mis empleados? Pues hasta que finalice la relación laboral o hasta que termine el plazo de prescripción de responsabilidades, pues lo que corresponda, ¿vale? Y por último, ¿qué más tendrá que tener este registro de actividades de tratamiento cuando sea un tratamiento en calidad de responsable? Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad. Por ejemplo, tengo todos los ordenadores con usuario y contraseña, hago copia de seguridad de manera diaria, tengo todos los armarios archivadores con llave y la llave, por supuesto, está quitada, no la dejo puesta 24 horas al día porque entonces, como no tener llave. Los armarios donde guardo la documentación están en una zona de acceso restringido, ese tipo de cosas. Pero como veis, nos dice una descripción general. Tampoco debemos llegar al último detalle. Sí, al último detalle, perfecto, ¿vale? Entonces, este registro de actividades, como os digo, debemos de realizarlo para cada tratamiento de datos que hacemos. Y cuando el tratamiento de datos lo hagamos en calidad de encargado, es decir, a mí, un responsable me ha encargado que le trate unos determinados datos, ¿vale? Por ejemplo, la CEAFA, cuando hace el tema de asesoría fiscal para determinadas asociaciones de familiares de Alzheimer, actúa como encargada de tratamiento. Entonces, este registro de actividades de tratamiento, ¿qué debe de contener? Es más light, tiene menos contenido. Primero, el nombre y los datos de contacto del encargado, es decir, yo que soy el encargado, y ojo, y de cada responsable por cuenta del quien actúo como encargado.
Entonces, si yo presto servicios para 20 empresas, pues tendré que decir esas 20 empresas, el nombre y los datos de contacto de esa empresa. Y lo mismo, si tengo delegado de protección de datos, el nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos. ¿Qué más tendrá que tener el RAT como encargado? Pues igual que antes, la categoría de tratamientos efectuados por cuenta del responsable. Oye, ¿qué hago yo para este responsable? Asesoría fiscal, asesoría contable, le llevo la protección de datos, lo que corresponda, le llevo la comunicación, el marketing, lo que corresponda. ¿Qué más? Las transferencias internacionales de datos. Si yo para prestar ese servicio a mi cliente lo que hago es utilizar una herramienta que implica esa transferencia internacional, WhatsApp, Gmail, MailChimp, Dropbox, lo tendré que indicar en el RAT, en el Registro de Actividad de Tratamiento. Y por último, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, que aquí será un copia y pega de lo que haya hecho en el RAT de responsable. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una novedad que no teníamos hasta ahora y que tenemos que hacerla. Y además es muy importante hacerla bien, porque fijaros, si yo hago bien un inventario de tratamiento de datos y hago bien un RAT, yo voy a saber qué datos manejo y qué riesgos tengo. Si yo no soy consciente de que trato datos de salud o que trato datos de fulanito o menganito o que cedo los datos a no sé quién, realmente luego cuando tengo que hacer un análisis de riesgos, que veremos que es la siguiente fase en la hoja de ruta, pues lo voy a hacer a ciegas, no voy a saber hacerlo. Entonces por eso es un orden cronológico esta hoja de ruta, ¿vale? Tercer paso, análisis de riesgos que os decía. Pues mirar, como os he comentado antes, con la normativa anterior había estos niveles de seguridad. Entonces, oye, yo trato datos de salud, muy fácil, me voy a un nivel alto de seguridad y por lo tanto, oye, voy a las medidas que ya me dice la ley que debo de aplicar con un nivel alto. Pues bien, esto con el reglamento general no se puede aplicar. Y ahora el artículo 32 del reglamento nos dice que teniendo en cuenta el estado de la técnica, es decir, no es lo mismo que el Windows, por ejemplo, no puede haber ningún ordenador con Windows XP o Windows X7 a día de hoy por la sencilla razón de que están obsoletos, de que Microsoft no le da soporte, ¿vale? Lo que ha pasado con el SEPE parece ser que es porque había ordenadores obsoletos y es por donde se ha metido el bichito, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta los costes de aplicación. Muy importante que lo diga este artículo 32. ¿Eso qué significa? Que si una AFA no tiene mucho presupuesto, yo como vuestro delegado de protección de datos no le voy a decir, oye, os tenéis que gastar en esta aplicación informática 10.000 euros. Mira, que mi presupuesto son 3.000 al año. ¿Qué me estás contando? Entonces, a la hora de determinar qué medidas de seguridad tenemos que implantar, también tenemos que tener en cuenta los costes de aplicación y nuestra disponibilidad. Y como os digo, esto es muy importante, porque con la normativa anterior era café para todos. Si uno tenía nivel alto, ya podía ser Movistar o la Caixa, que tenías que cumplir tú las mismas medidas de seguridad que Movistar y la Caixa, aunque ellos tuviesen 10 millones de euros de presupuesto para el tema de protección de datos. Ahora no, ahora hay que adaptarse a la realidad de las organizaciones. Luego, ¿qué hay que tener en cuenta? La naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento. No es lo mismo tratar datos meramente identificativos de nombre y apellidos que tratar datos de salud. Por supuesto, hay que darle mayor protección a datos de salud. Y por eso, en función de todas estas variables, ya nos dice la ley que debemos de aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas, ahí se lo dejo, ¿para qué? Para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, ahí se lo dejo. Entonces, como os digo, ahora nos da una tarea adicional que es analizar qué riesgos hay en el tratamiento de los datos. Ojo, ¿riesgos para quién? Para los titulares de los datos. Si tengo que analizar qué pasaría si esta persona que está aquejada de Alzheimer y que es un dato de salud, esta información la tendría alguien que no tiene que tenerla. Ese es el análisis de riesgos, ¿vale? ¿O qué pasaría si yo necesito acceder a esta información para pagar una prestación social, lo del SEPE, y no puedo porque se me han cifrado todos los datos? Eso es un poquito lo que tenemos que hacer en análisis de riesgos. Y entonces, a partir del 25 de mayo del 2018, ¿vale? Digamos que la hoja que tenemos que seguir o los pasos que tenemos que seguir es el siguiente. Cuando tengamos un tratamiento de datos, la agencia nos recomienda que utilicemos la herramienta Facilita. La herramienta Facilita es una herramienta que está disponible en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos que nos permite hacer este breve análisis de riesgos. Y antes de utilizar Facilita, nos hace 3 preguntas sobre el tipo de datos que manejamos, el sector de nuestra actividad y la categoría de datos que empleamos. Y en función de nuestra respuesta, podemos utilizarla o no.
La herramienta Facilita está pensada para tratamientos de bajo riesgo. Ya os adelanto que si tratáis datos de salud, no entráis por Facilita. Entonces, pero si no tratáis datos de salud, podríais entrar por Facilita y entonces no hay que hacer ningún análisis de riesgos adicional. Con eso es suficiente. Ahora, si no entramos por Facilita, lo que nos dice esta hoja de ruta de la agencia es que tendremos que valorar si hay que hacer una evaluación de impacto, que luego os explicaré qué es esto de las evaluaciones de impacto. Y si no tenemos que hacer una evaluación de impacto, tendremos que hacer un análisis básico de riesgos, ¿vale? Y una vez hecho este análisis de riesgos, tendremos que definir qué medidas de seguridad tenemos que aplicar. Y hay 3 tipos de medidas de seguridad. Medidas legales o jurídicas, que llamo yo, medidas técnicas y medidas organizativas. Os pongo ejemplos de cada una. En medidas legales, por ejemplo, firmar contratos de encargados de tratamiento con los encargados de tratamiento. Más medidas jurídicas, firmar compromisos de confidencialidad con mis empleados. Más medidas jurídicas, redactar cláusulas informativas, las famosas coletillas, donde informo a los interesados de cómo manejo sus datos. Ejemplo de medidas técnicas, usuario y contraseña del ordenador, copias de seguridad, cifrar los discos duros o los USBs. Y medidas organizativas, por ejemplo, establecer un protocolo de qué hacer ante una brecha de seguridad y cómo comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos y a los interesados. Otra medida organizativa, establecer un protocolo de ejercicio de derechos cuando una persona me ejercita su derecho de acceder a sus datos o su derecho de rectificarlos o su derecho de suprimirlos, establecer qué tengo que hacer, ¿vale? Entonces, estas medidas no están ahora preestablecidas, sino en función de los riesgos debemos de optar por unas u otras. A más riesgo, más medidas. A más tratamiento de datos de carácter especial, como puede ser un dato de salud, más complicado, más medidas de seguridad, ¿vale? Quinto paso de la hoja de ruta. Otra novedad del reglamento. Tenemos o estamos obligados a notificar en el plazo de 72 horas y sin ningún tipo de plazo, sino sin dilación indebida a los interesados, cuando tengamos una brecha de seguridad. ¿Qué es una brecha de seguridad? Es un incidente que ponga en peligro la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los datos. Claro, si os digo esto, me decís, hombre, David, pues está siendo otra vez muy abstracto, me has dejado como antes. Pues bien, la Agencia Española de Protección de Datos nos ha dado unas pistas de qué entiende ella que son brechas de seguridad que tenemos que notificar. Ejemplos, un dispositivo perdido o robado, por ejemplo, un ordenador portátil o un teléfono móvil. Pero ojo, para que un incidente de seguridad se convierta en una brecha de seguridad, tiene que ponerse en peligro la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, fijaros, imaginaros que yo soy vuestro delegado de protección de datos. Oye, resulta que habéis perdido el ordenador portátil o os lo han robado. Y me llamáis y me decís, oye, David, he perdido mi ordenador portátil, donde tenía todos los datos de mis asociados. Y yo os preguntaré, bueno, eso es un incidente de seguridad clarísimamente que tenemos que registrarlo y que yo como delegado registraría. Pero para determinar si estamos ante una brecha de seguridad que tenemos que notificar, tendríamos que decir, oye, os preguntaría, oye, ¿este ordenador estaba cifrado el disco duro como yo recomendé después de mi análisis de riesgos? Sí, porque somos muy obedientes, David. Perfecto. ¿Este ordenador para acceder al mismo tenía un usuario, mejor dicho, tenía una contraseña de más de 8 caracteres alfanuméricos, letras mayúsculas y minúsculas y números y símbolos que además cambiabais cada 3 meses como recomendaba? Sí. Oye, y además este ordenador portátil, ¿tenemos una herramienta que nos permite borrarlo de forma remota? Sí. No hay brecha de seguridad, porque si os fijáis, no tenemos problema de confidencialidad. Y además os diré, oye, ¿y este ordenador, el contenido, hacíamos copia de seguridad todos los días como recomendé en mi análisis de riesgo? Sí. Oye, pues tampoco hay problema de disponibilidad. Luego será un incidente que tenemos que registrar de forma interna, pero no comunicárselo ni a la agencia ni a los interesados. Entonces, más ejemplos de brecha de seguridad: documentación perdida o robada, correo perdido, se refiere a correo postal, hacking, me han hackeado el equipo, phishing, lo que ha pasado con el tema del ransomware del SEPE, eliminación incorrecta de datos, resulta que he borrado una carpeta y no tengo copia de seguridad de esa carpeta. Pues tenemos que valorar si hay problema de disponibilidad, confidencialidad e integridad.
Datos personales residuales, esto es lo que se muestra con los metadatos. Los metadatos son datos que todo archivo tiene por detrás. Cuando tú tienes un documento de Word, yo puedo ver en propiedades quién lo ha editado, cuándo se ha editado, cuándo se ha creado. Esos son los datos residuales. Datos personales mostrados, por ejemplo, publicar una fotografía en mi página web de un evento sin haber pedido autorización a esa persona para publicar esa imagen en mi web o en una red social. Publicación no intencionada, cuando sin querer he publicado una lista de, yo qué sé, beneficiarios de una subvención y no tiene que haberla publicado. Revelación verbal, lo que os he comentado antes, me llaman por teléfono, oye, ¿me puedes dar el número de cuenta de...? Ojo con esto. O datos personales enviados, cuando he mandado la factura de una persona a otra persona, ¿vale? Entonces, estos son ejemplos de brechas de seguridad, pero debéis saber que no todo incidente de seguridad va a ser una brecha de seguridad. Claro, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es identificarla. Entonces, ahí tenéis que tirar sí o sí de vuestro delegado de protección de datos o señor delegado del consultor experto que os lleve la materia para saber si estamos o no ante una brecha de seguridad. Y es muy importante porque, como os digo, el plazo es muy breve, 72 horas desde que conocemos la brecha. Entonces hay que tenerlo claro, ¿vale? Y además hay que tener en cuenta que la Agencia Española de Protección de Datos ya está poniendo sanciones. Mariló en mi presentación lo decía, ha cambiado claramente de actitud. Y la Agencia Española de Protección de Datos ha pasado, sobre todo desde octubre del año pasado, he dejado ya de dar consejos y de publicar guías y empieza a sancionar, lo cual me parece correcto porque realmente ya ha avisado y tenemos que cumplir una normativa y garantizar este derecho fundamental. Entonces, fijaos, a Air Europa le han metido 600.000 euros no por haber sufrido una brecha de seguridad, que todos podemos sufrirla, sino por no haberla comunicado en 72 horas. Por eso le ha multado, ¿vale? Y sexto paso y último del orden cronológico de la hoja de ruta. En función de los análisis de riesgos, realizar una evaluación de impacto. ¿Qué es esto de una evaluación de impacto? Mirad, esto lo ha tomado el legislador del tema medioambiental. Posiblemente a muchos os suene lo de las evaluaciones de impacto medioambientales cuando vamos a hacer una autopista, cuando vamos a hacer una carretera. Antes de hacer una carretera, lo que hacemos es, oye, ¿cómo se impacta el medio ambiente? Y si hay un elevado impacto, no se puede hacer esa carretera. Pues esto es lo mismo. Cuando vamos a hacer un tratamiento de datos novedoso y que realmente genere un alto riesgo, pues entonces tenemos que hacer un análisis de riesgos específico de ese nuevo tratamiento y ver si con las medidas de seguridad que se pueden implementar, pues podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Entonces, la Agencia Española nos ha dicho o nos ha publicado una serie de listas de tratamientos en donde si se dan estos tratamientos estaremos obligados a hacer evaluaciones de impacto. Pero ojo, evaluaciones de impacto hay que hacerlas cuando hagamos un nuevo tratamiento. Entonces, por ejemplo, si yo en mi empresa, en mi organización, voy a instalar una máquina de fichar para mis empleados y esa máquina de fichaje utiliza la huella para fichar, como estamos tratando datos biométricos, que son datos de carácter especial, y además estamos tratando datos para hacer un seguimiento de esos trabajadores, saber cuándo entran y cuándo salen, tendremos que hacer una evaluación de impacto, ¿vale? Pero en principio, como os digo, las evaluaciones de impacto son para nuevos tratamientos. Entonces, hay que valorar cuando hagamos un nuevo tratamiento si estamos obligados o no. Y viene a ser, en definitiva, un análisis de riesgos más exhaustivo, ¿vale? Y junto con estos 6 pasos que hemos visto, designar delegado de protección de datos, elaborar un registro de actividades de tratamiento, hacer un análisis de riesgos, establecer o revisar las medidas de seguridad a la luz del análisis de riesgos que hemos hecho, establecer un protocolo de comunicación y gestión de brechas de seguridad y realizar ante nuevos tratamientos evaluaciones de impacto, la hoja de ruta planteada por la agencia nos dice que tenemos que hacer actuaciones simultáneas. ¿Cuáles? Las que vamos a ver a continuación. Primero, adecuar los formularios, la recogida de datos al derecho de información. Muchos, si cumplís con la normativa anterior, estaréis acostumbrados a este tipo de cláusulas. Cláusulas infumables que no se las leía nadie y que no valen para nada. ¿Y por qué no valen para nada? Porque nadie se las lee, con lo cual no estamos siendo transparentes. Y lo que nos dice el reglamento ahora es que hay que ser transparentes. Y por eso este tipo de cláusulas está prohibido. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues mirad, la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Catalana y la Agencia Vasca elaboró en su día una guía para informar, ¿vale? Una guía que la tenéis a vuestra disposición en la URL que os pongo en esta diapositiva, ¿vale? Entonces, esta guía
nos aboga por la información en 2 capas informativas, ¿vale? Lo de las 2 capas, muchos nos sonará de lo de las dichosas cookies. Esto que nos sale en todas las páginas web cuando entramos y aparece utilizamos cookies, eso es informar en capas. Una primera capa de información resumida y una segunda capa que pinchando en la primera nos lleva y es ampliación o se amplía. Entonces, si os fijáis, lo que nos dicen las autoridades de control de protección de datos es que ahora informemos en un primer vistazo sobre quién es el responsable del tratamiento, la finalidad para la que tratamos los datos, la base jurídica de ese tratamiento, a quién voy a ceder estos datos y qué derechos tienen esos interesados. Y una segunda capa donde ya informé de todo lo que me dice el artículo 13 del Reglamento General. Pues bien, hay que tener en cuenta que esta primera capa informativa, el objetivo es que de un vistazo el interesado sepa en todo momento, oye, ¿quién va a tratar mis datos y para qué? Y esta guía fue objeto de transposición legal en el artículo 11 de la ley española. Y es más, nos lo pone más fácil, porque ahora el artículo 11 nos permite que esa primera capa únicamente informemos de quién es el responsable, cuál es la finalidad, quiénes son o qué derechos tienen los interesados y dónde encontrar la información adicional. Estas 4 informaciones. Entonces, ¿esto cómo se hace en la práctica? Pues cuando tengáis un formulario de recogida de datos, ya sea en papel o ya sea en la página web, poniendo una tablita, como la que veis en pantalla, de esa información. Y luego, dentro de la propia web, una política de protección de datos más extensa, donde esté toda la información de la columna de la derecha, ¿vale? Entonces, esto es algo que tenemos que hacer desde ya, si no lo hemos hecho ya. Es decir, todo formulario que recoja datos tiene que tener esta primera capa informativa y una segunda capa informativa, ¿vale? Segunda actuación, adaptar los mecanismos y procedimientos para el ejercicio de derechos. Las personas que tenemos o los interesados ya teníamos derechos con la normativa anterior. Se hablaba de los derechos ARCO, ¿vale? Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ahora se habla de los derechos ARSOL, porque ha cambiado la nomenclatura y hay un nuevo derecho. Entonces, en materia de protección de datos, fundamentalmente, los interesados tienen derecho a acceder a sus datos, a rectificarlos, a suprimir los mismos, a oponerse a su tratamiento, a limitar ese tratamiento, que viene a ser una supresión pero temporal, o a aportar los datos. Entonces, es muy importante que sepamos que actualmente tenemos 30 días para satisfacer estos derechos. Pero ojo, ¿estos derechos son absolutos? No, hay que estudiar si la persona que me está ejercitando este derecho tiene o no tiene este derecho. Por ejemplo, imaginaros, en mi despacho, imaginaros que me viene un cliente y me dice, oye David, vengo a suprimir mis datos, borra todos mis datos. Y resulta que es un cliente que me debe mi factura, me debe 1.000 euros de factura. Claro, pues no voy a suprimir tus datos porque estoy legitimado a seguir tratando tus datos mientras tengas esa deuda para cobrarte esos datos, esa deuda, perdón. Con lo cual debemos tener en cuenta que en 30 días tenemos que responder, pero no siempre va a ser una positiva esa respuesta. Habrá que ver si tiene o no tiene ese derecho, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy delegado de protección de datos de varios hospitales y me encuentro muchas veces con pacientes que me ejercitan su derecho de supresión. Les tengo que informar que no podemos borrar sus datos porque la ley de autonomía del paciente me obliga a guardar las historias clínicas por un mínimo de 5 años, un mínimo, ¿vale? Con lo cual no puedo suprimir, pero sí que estoy obligado a responder en el plazo de 30 días, ¿vale? Tercera acción simultánea, valorar si los encargados de tratamiento ofrecen garantías y adaptar los contratos. Y ojo, porque con la normativa anterior, que también existía la figura del encargado de tratamiento, valía confirmar un contrato. Es decir, el responsable del fichero, que se llamaba antes, ahora se llama responsable de tratamiento, ponía un contrato que firmaba y se acabó el tema. Pues bien, ahora no. Ahora hay una obligación adicional y es que el responsable debe de verificar de alguna manera que ese encargado cumple con la normativa. Y es lógico esto. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que a mí como responsable me obliguen a que protege los datos y luego resulte que yo se los ceda a la asesoría laboral y la asesoría laboral no lo cumpla. No tiene sentido. Entonces, para echarnos una mano en este sentido, ¿vale? Debemos tener en cuenta que no basta ahora con firmar un contrato. Es necesario que ese encargado me garantice de alguna manera, oye, estoy cumpliendo, ¿vale? Yo en la práctica, ¿cómo hago esto? Yo les mando a los encargados de tratamiento de mis clientes un pequeño checklist, una pequeña encuesta donde les pregunto, ¿tienes hecho un RAT? ¿Has hecho análisis de riesgos? ¿Tienes delegado de protección de datos? Y si me responden que sí, enséñamelo. Y si yo veo que efectivamente es correcto, oye, me ofrece garantías, ¿vale? Pero ojo, es muy importante que ahora no solo vale con los contratos, ¿vale? Y muy importante, ¿vale?
ojo al dato, realmente los contratos anteriores deben de adaptarse, ¿eh? Y además debemos adaptarnos, eso sí. Lo que tendríamos que hacer cuando vamos a contratar a un encargado, el diagrama de flujo de esta actividad sería, primero, tenemos que ver si ese encargado cumple, si no cumple hay que buscar otro encargado, porque ojo, si un encargado no cumple y resulta que le sancionan, la agencia española me puede sancionar también a mí, porque no he protegido debidamente mis datos, ¿vale? Si realmente cumple es cuando firmaríamos el contrato de encargado de tratamiento y este encargado de tratamiento tendríamos incluido en el registro de actividades de tratamiento, ¿vale? Y nos ha echado una mano la ley española porque en su disposición transitoria quinta nos ha dicho que tenemos hasta el 25 de mayo del 2022, que ya solo queda un año, que ha pasado el tiempo volando desde 2018, para adaptar los contratos. Entonces, si a día de hoy no tenéis adaptados los contratos, tenéis que adaptarlos, porque además el contenido mínimo de estos contratos lo marca el artículo 28 del reglamento. O sea, que hay que adaptarlos porque el contenido ahora es distinto, ¿vale? Y por último, actuación simultánea, elaborar o adaptar una política de privacidad. Los que estéis relacionados o familiarizados con los conceptos de calidad o de sistemas de gestión, como puede ser el de calidad, el de medio ambiente, el de seguridad y salud en el trabajo o el de seguridad de información, van por ahí los tiros. Lo que nos dice la agencia española es que tenemos que tener, la protección de datos tiene que ser un sistema de gestión más, como es el compliance, es un compliance más, un programa de cumplimiento normativo más. Entonces, lo que nos obliga ahora es a tener una definición de quién se va a encargar de la protección de datos, cómo hacemos la protección de datos y que hagamos lo que se llama un círculo Deming, un círculo de mejora continua. Ahora, cumplir con la normativa de protección de datos no lo era antes, pero ahora mucho menos no es que alguien te dé una carpeta con documentos, lo pongas en una estantería y digas, ya cumplo con la normativa de protección de datos. Para nada. Eso ahora ha cambiado por completo. Empezando porque cada año hay que revisar el análisis de riesgos que hayamos hecho el año anterior. Por lo tanto, tenemos que ir a un círculo Deming, un círculo de mejora continua, el famoso do check plan, el famoso de planificar, ejecutar, revisar y mejora continua o auditar, y tenemos que ir viendo cómo los riesgos pueden ir variando. ¿De acuerdo? Y ya esto, lo que quería hablaros de la hoja de ruta. Y ahora viene la parte del régimen sancionador. Pero por favor, como os digo, el objetivo de este webinar no es meteros en medio del cuerpo, sino lo que me importa es lo anterior, es la vacuna que os quiero poner para que realmente podamos implantar correctamente el reglamento general. Ahora, las sanciones están ahí y no podemos olvidarnos. Y además, las sanciones son muy elevadas. Pero ojo, hay que saber dónde estamos. Y es que las sanciones actualmente pueden ser de dos tipos. Hasta 10 millones de euros o el equivalente al 2% de la facturación anual. Y diréis, 10 millones de euros, pero se les ha ido la pinza, David, ¿qué me estás contando? Vamos a ver, ¿por qué ponen esta sanción? Porque el legislador está cansado que las grandes empresas se le rían a la cara. Que un Google o un Facebook les compense pagar la multa, que la anterior multa más elevada eran 600.000 euros, y que les compense pagar 600.000 euros porque en realidad ellos, incumpliendo la ley, ganan 20 millones de euros. Claro, con este tipo de sanciones de 10 millones o el 2%, ya se lo tienen que pensar muy mucho, muy mucho. Entonces, por ejemplo, el no tener un registro de actividades de tratamiento puede ser sancionable, o el no notificar una brecha de seguridad, o el no tener o no notificar un delegado de protección de datos puede ser sancionable. Pero ojo, ¿a una AFA o a la CEAFA le van a poner 10 millones de euros? No, no. Las multas que está poniendo la agencia española están en torno a los 5.000, 10.000 euros, 60.000, ya para medianas empresas sí que se están poniendo 100.000 euros, pero estamos entre la horquilla de 3.000, 10.000 euros. Pero ojo, menuda multa, no sé a vosotros, para mí 3.000 euros no me sobran, ¿vale? Y luego la segunda sanción que tenemos es hasta 20 millones de euros o el 4% adicional. Entonces, por ejemplo, no facilitar los derechos de los interesados, ¿vale? El tema de no darle información, no tener cláusulas informativas o no facilitar el derecho de acceso o rectificación, ¿vale? Puede ser sancionado con hasta 20 millones de euros. Claro, os decía antes, no llegamos a 10 millones de euros o a 20 millones, pero claro, si cometemos una infracción de las muy graves, la multa va a ser mayor, ¿vale? O, por ejemplo, hacer transferencias internacionales de datos que no están legítimamente correctas. Por ejemplo, utilizar una nube como Dropbox sin haber regularizado ese uso, ¿vale? Con lo cual, estos son un poquito las multas que prevé el reglamento general. Ahora, hay que tener en cuenta que de 1 euro
a 20 millones de euros, ostras, la cantidad es muy elevada. Luego, la ley nos tiene que dar elementos para graduarla, ¿vale? Entonces, estos son los elementos que permiten graduar las sanciones. Y os quiero llamar la atención sobre lo que he puesto en rojo, y es que para aquellas organizaciones que no estéis obligadas a designar delegado de protección de datos, pero lo designéis de forma voluntaria, significa un atenuante. Lo pongo en rojo porque en procedimientos sancionadores que hemos llevado de clientes, el hecho de haber tenido delegado ha conseguido que la multa no exista, sino que sea un apercibimiento, que también es un tipo de sanción, pero que no tiene consecuencias económicas. Con lo cual, nosotros recomendamos encarecidamente que se designe delegado de protección de datos, ¿vale? Y ya termino, que me estoy ya pasando de mi hora. Bueno, ¿por esto de verdad multan? Pues fijaros, hay una página que se llama enforcementtracker.com, donde se registran todas las multas que ponen todas las autoridades de control con sus importes y a quién se han puesto, ¿veis? Y si os fijáis este gráfico, España es con diferencia, con 205 multas, la que más multas ha puesto con clarísima diferencia. Así como Italia es la que ha puesto multas más gordas, ¿veis? Ha puesto multas por valor de 76 millones de euros. En España nos quedamos solo con 25 millones de euros, lo de solo entre comillas, pero veis que España ha puesto 205 multas y la siguiente autoridad de control es Italia con 65 multas. Con lo cual, tenemos una autoridad muy activa. Y entonces, en este sentido, tenemos que tener mucho cuidado. En los medios de comunicación siempre salen las multas récord, como a CaixaBank, que le han puesto 6 millones, o al BBVA, que le han puesto 5, o recientemente a Vodafone, que le han puesto 8,1 millón de euros. Pero os quiero llamar la atención de que no solamente se ponen estas grandes multas, sino a pequeñas empresas se les pone 3.000 euros, por ejemplo, porque su página web no tenga adaptado la política de cookies, no tenga correctamente informado el consentimiento de las cookies. La semana pasada una misma empresa, 3.000 euros por este tema. Entonces, si tenéis página web, tener en cuenta que además se ve muy claramente si cumples o no cumples, porque es meterte en tu web y ves si ese aviso es correcto o no es correcto, ¿vale? Incluso a los ámbitos sanitarios, como no puede ser de otro modo, las multas no van de 3 a 10.000 euros. Cuando tratamos datos de carácter especial, como el derecho fundamental se ve infringido de manera mayor, pues tenemos que ir a multas, pues como veis, de 48.000 euros o inclusive también de 60.000 euros al Hospital San Rafael de Barcelona por tema de cifrar datos de pacientes a la Generalitat. Fijaos que era un uso que en principio era legítimo, pero no era correcto, porque la Generalitat pidió una información y se le dio demasiada información de la que tenían que darle, ¿vale? Y a mí, al margen del daño económico, a mí también me interesa o me importa mucho el daño reputacional, que también lo ha comentado Marilol en mi presentación. Es muy importante que aparezcamos en los medios de comunicación y más en el ámbito local y que aparezcamos señalados con que se nos ha inspeccionado, porque muchas veces se inspecciona, luego acaba todo en apercibimiento o en archivo de actuaciones, pero eso no se publica que nos han inspeccionado, con lo cual tenemos el San Benito de que no cumplimos con la normativa, y eso es un daño, cuesta mucho generarse una imagen y en 2 minutos se puede perder, entonces eso también me importa mucho. Y concluyo. Estamos ante un derecho fundamental y, por lo tanto, de esto va la protección de datos. No de más trabajo administrativo, no de más papeleo, no de una carga de cabeza, no de otro coñazo que tengo que hacer más que me obligue el legislador. No, es un derecho fundamental y con ese concepto lo tenemos que tratar. No protegemos datos, protegemos personas y más en vuestro ámbito donde muchas veces se manejan datos de salud de personas, ¿vale? Sabemos cómo podemos cumplir, o por lo menos nos han dicho cómo tenemos que cumplir, ¿vale? Con la figura del delegado, el registro de actividades, el análisis de riesgo, las medidas de seguridad, evaluaciones de impacto y junto con eso debemos de actualizar nuestros formularios, establecer un procedimiento de derechos, valorar encargados de tratamiento y adaptar los contratos y elaborar en definitiva una política de privacidad, ¿vale? Entonces, tenemos que valorar si necesitamos o no delegado de protección de datos, pero aunque no estemos obligados, yo os lo recomiendo encarecidamente. Debemos de realizar un registro de actividades de tratamiento, ¿vale? Sí o sí, esto es una novedad que tenemos que realizar. Debemos de realizar un análisis de riesgos, salvo que podamos utilizar Facilita, en cuyo caso ya nos dice la agencia que no hay que hacer análisis adicionales. Estamos ante una normativa compleja, ¿vale? Fijaos, el reglamento tiene 173 considerandos y 99 artículos. Y la ley española tiene 97 artículos. Es decir, en total más de 369 preceptos. No es algo que sea sencillo de cumplir.
¿vale? Y entonces, en este sentido, os pongo que no os durmáis en los laureles si es que no os habéis implantado ya, ¿vale? Y hay que comenzar. Lo difícil es comenzar. Una vez que ya se comienza a implantar la normativa, siguiendo esta hoja de ruta, bueno, pues se puede hacer perfectamente. Evitar chapuzas, ¿vale? Aquellos que os vendan la protección de datos con una carpetita, con 4 documentos, 4 cláusulas y os diga, ya cumplís y ya las ponéis en la estantería, os están engañando. Con la nueva normativa, eso no es cumplir con la normativa de protección de datos. Tener 4 contratos y tener 4 cláusulas informativas no es cumplir. Hay que hacer un análisis de riesgos y hay que revisarlo. La Agencia Española nos dice, aboga por una política de protección de datos, por un sistema de gestión. En tal sentido, yo recomiendo que pongáis a un delegado de protección de datos, ¿vale? Porque va a ser la figura fundamental que va a permitir el contacto directo con los interesados y con la Agencia Española y que nos va a asesorar. Y en este sentido, muchas veces la falta de atención, la falta de concienciación, para esto hacemos este tipo de webinars, la falta de conocimiento, a lo mejor es que no sabíais qué había que hacer. El uso de nuevas tecnologías, que os decía antes, que implica muchas veces la afectación de la privacidad sin que nos demos cuenta. El uso de redes sociales, y a lo mejor pensamos, oh, pues he publicado esta foto con la mejor de mis intenciones, pero estamos vulnerando. Y muchas veces las prisas son la tormenta perfecta para el incumplimiento de esta normativa. No nos la juguemos, porque las multas no nos van a llegar a 20 millones de euros, pero os aseguro que 3.000, 6.000 euros se están poniendo con mucha facilidad, ¿vale? Y si no vamos a cumplir la ley, elijamos nuestras batallas. ¿A qué me refiero? A que evidentemente, lo que os he puesto el ejemplo antes, si tenemos armarios con la llave puesta a las 24 horas del día, pues a lo que venga el inspector en ese momento y nos vea, pues no me va a cazar. Pero si yo tengo la página web sin tener los textos legales y la política de privacidad, o tengo un formulario de recogida de datos sin tener esa primera capa informativa, eso va a ser sancionable sí o sí, ¿vale? Y en este sentido, os ruego que os asesoréis con profesionales, ¿vale? Tengo entendido que se os va a hacer llegar una propuesta que hemos lanzado a la CEAFA para implantar esta normativa en las AFAs. Cualquier duda que tengáis estaremos a vuestra disposición, pero eso, desconfiar de aquel que os venda la protección de datos como un pim pam pum de 2 días y una carpetita, porque eso no va al Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Y por mi parte, esto es todo. Siento si me he alargado 5 minutos más del horario previsto que teníamos y quedo a vuestra entera disposición para resolver cualquier consulta que hayáis realizado por el chat o si queréis abrir el micrófono, por mi parte no tengo ningún inconveniente. Raquel, todo tuyo. Muchísimas gracias, David. La verdad es que la ponencia ha sido muy interesante, tan interesante que te esperan varias preguntas que nos han hecho por el chat. Ahí va la primera. Nos dicen, si tengo un convenio de colaboración con una administración pública, como también con un ayuntamiento o una consejería, ¿tengo que darles datos personales de mis usuarios si me lo solicitan? Vamos a ver. Buena pregunta. En principio, habría que analizar cuál es la finalidad de esa cesión de los datos. Una base jurídica que legitima el tratamiento es una misión en interés público. Entonces, una administración pública, un ayuntamiento, te puede estar pidiendo esa información, por ejemplo, porque te ha dado una subvención y para acreditar que esa subvención te la está dando porque realmente estás haciendo lo que te están subvencionando, te puede pedir esa información. Entonces, esa comunicación de datos puede estar amparada en esa base jurídica que te digo. La misión de interés público que hace el ayuntamiento de comprobar que la subvención que te ha dado, pues realmente se está cumpliendo, el importe que te están dando se está cumpliendo. Ahora, para responder correctamente a esa pregunta, habría que analizar primero qué datos te están pidiendo y para qué te lo están pidiendo, cuál es la finalidad. Y en función de eso, pues habría que analizar si concurre o no esa base jurídica que te comento. ¿Vale? Muchas gracias. Una siguiente pregunta dice, sobre el delegado de protección de datos, ¿puede asumirlo una persona interna de la asociación? Vale. El Reglamento General de Protección de Datos únicamente pone como requisito para ser delegado de protección de datos que tenga conocimientos del derecho y de la práctica de protección de datos. Y no pone ninguna obligación de que sea interno o externo. Es decir, puede ser perfectamente alguien interno de la asociación o externo. ¿Qué es lo que exige la normativa? Que esa persona tenga conocimientos. Es decir, lo que no puede ser es que yo soy el delegado de protección de datos, de hecho a Movistar le sancionaron y le pusieron una multa importante porque designó como delegado de protección de datos a su jefe de seguridad, al CISO, y cuando la Agencia Española le hizo una inspección le dijo, ¿y usted CISO qué sabe de la parte jurídica de protección de datos? Y no tenía ni idea, le sancionaron. Entonces, ojo con esto. ¿Puede ser alguien interno? Sí, pero os tenéis que asegurar que esa persona tenga conocimiento, y conocimiento desde mi punto de vista es
pues que esté formada y que tenga experiencia. Solo con un curso no me vale, porque lo que os digo, el artículo 37 del Reglamento General dice conocimiento del derecho, que es lo que dice la ley, y de la práctica. Entonces, si yo he hecho un curso de 100 horas, pero no he practicado nunca, no tendré ese conocimiento, ¿vale? Gracias, David. Una preguntita más. Me dicen, si un profesional de una asociación vulnera el contrato de confidencialidad contando por email a alguien externo hechos de talleres, relaciones laborales, así como llevarse valoraciones de usuarios, informes y datos de contacto de familias y usuarios, ¿qué podría ocurrir? O sea que... Muy bien. Fijaros, aquí se da una paradoja. La persona que ha roto esa confidencialidad, desde luego tiene una responsabilidad, ¿vale? Y si ha firmado además un contrato de confidencialidad, pues hay un incumplimiento de contrato que sin duda alguna se podrá reclamar ante los tribunales. Pero si tú ante la Agencia Española de Protección de Datos denuncias estos hechos porque efectivamente se ha vulnerado la protección de datos, se te puede volver contra ti. ¿Por qué? Porque la agencia te puede decir, oiga, ¿y usted qué hizo para garantizar que esa confidencialidad no se rompía? Y tú puedes decir, pues mire, firmé un contrato de confidencialidad, pero claro, ¿y usted esa información cómo la protegió de manera informática? ¿Cómo pudo esta persona robar esa información? Entonces, antes de poner esa denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, hay que ver muy bien, permitir la expresión, que tenemos el culo limpio, porque si no tenemos el culo limpio, se nos puede volver contra nosotros. Ahora, esto en el ámbito administrativo, en el ámbito de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Pero en el ámbito, por ejemplo, jurisdiccional civil, podríamos reclamar ese incumplimiento contractual, ese incumplimiento de un NDA, de un compromiso de confidencialidad, y además reclamar una indemnización de daños y perjuicios que hayamos podido sufrir. Y en función de los datos que se hayan podido filtrar, incluso podría ser un delito de revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal, y que por supuesto tendría responsabilidad penal esa persona que haya vulnerado la confidencialidad. ¿Vale? Gracias, David. Una pregunta más. Dice, ¿qué se debería hacer y en qué orden para salvaguardar los derechos de los usuarios y de la asociación? Vale. Los derechos, entiendo que por derechos te refieres a los derechos de protección de datos. Entonces, en primer lugar, hay que establecer un protocolo, un procedimiento para satisfacer esos derechos. Es decir, que cuando una persona me venga por la puerta y me diga, quiero quitar mi derecho de acceso, tenemos que saber, pues mira, este derecho hay que dárselo a David Muñiz para que contacte con ese interesado, se interese de por qué derecho está ejercitando y le dé esa información. Entonces, eso es fundamental, tener un procedimiento donde lo que se llama una gobernanza de la privacidad, donde sepamos quién tiene que satisfacer este derecho, el plazo y dejar evidencia objetiva de todo lo que hayamos hecho. Es decir, si yo le he satisfecho ese derecho, pues le mando esa información por burofax, que queda acreditado lo que le he respondido. O si se lo mando por correo electrónico, pues se queda acreditado ese correo electrónico. O si me viene a la asociación a que le dé ese derecho, a que facilite ese derecho, pues me firmo un acuso de recibo. Eso por un lado. Otro derecho importantísimo es el de la información. La información es las cláusulas informativas. Entonces, en todos aquellos documentos donde yo recoja datos, ya sea documentación en formato papel, ya sea en formato electrónico, como por ejemplo un formulario de recogida de datos de una página web, tendré que incluir la correspondiente primera capa informativa y segunda capa informativa, que será la política de privacidad. Y como os digo, eso es fundamental y con eso garantizaremos los derechos de la persona física. Y me preguntabas, Raquel, ¿y de la asociación? Ojo, que la asociación es persona jurídica y no tiene protección de datos. Una asociación no tiene protección de datos. Los miembros de la asociación tendrán, que son personas físicas, pero la asociación como tal es persona jurídica y no tiene protección de datos. ¿Vale? Perfecto, gracias. Tenemos alguna pregunta más. Dice, ¿cuál es el plazo para responder cuando alguien solicita ejercitar sus derechos y qué procedimiento hay que seguir y Vale. si tiene algún coste? Vale. El plazo que nos marca la ley es 30 días. Esos 30 días es el plazo máximo. ¿Qué significa plazo máximo? Que yo lo ideal es dárselo antes, no agotar esos plazos, ¿vale? Entonces, esos 30 días, dentro de esos 30 días, yo estoy obligado a contestar al interesado. Ojo, a contestar, no siempre a satisfacer ese derecho, porque puede suceder, como el ejemplo que os he puesto del moroso que me debía mi factura, que no tenga ese derecho, pero sí o sí tengo que responder. Y además tengo que dejar evidencia objetiva de que he respondido. Lo que me dice la ley
es que esa respuesta, además, tiene que ser gratuita, no tiene que tener ningún coste. Ahora, puede suceder que tenga una persona que me quiera buscar las cosquillas y no esté más que cada 15 días ejercitándome un derecho de acceso. Bueno, pues para esos supuestos, la propia ley española prevé que si una persona ejercita el derecho más de 2 veces en 6 meses, tú puedas considerar que es un ejercicio abusivo y contestarle en tal manera, y no tendrías ningún tipo de sanción. Entonces, facilitar ese derecho tiene que ser gratuito, no tiene que tener ningún coste para el interesado porque es un derecho, y desde el punto de vista de las organizaciones es fundamental, primero, que contestemos en 30 días y segundo, que dejemos trazabilidad de todo lo que hemos hecho, que le hemos contestado por burofax, le hemos contestado para que si luego hay una reclamación ante la agencia española, yo pueda acreditar que ha actuado diligentemente. ¿Vale? Gracias, David. Me temo que hay bastantes preguntas. Dice, la Junta de Gobierno, órgano que dirige nuestras entidades, ¿tiene alguna obligación en materia de protección de datos? ¿Deben firmar alguna cláusula o compromiso de confidencialidad y o de protección de datos? Vamos a ver, quien está obligado a cumplir es el responsable del tratamiento. Entonces, el responsable del tratamiento es la asociación o la confederación. Entonces, los miembros de la Junta de Gobierno, como personas físicas que son y que están o que dirigen esa organización, desde mi punto de vista, sí que tendrían que firmar un compromiso de confidencialidad. Pero posiblemente, en los propios estatutos de esa asociación se ha recogido esa obligación de confidencialidad de las deliberaciones de la Junta. Habría que analizar cada estatuto de cada organización. Entonces, ¿hay que firmar una confidencialidad? Sí. ¿Qué obligaciones tienen? Tienen las mismas obligaciones que el resto de trabajadores o usuarios autorizados. Garantizar esa confidencialidad, integridad, disponibilidad de los datos. Pero, ¿quién tiene que rendir cuentas ante la agencia española? El responsable del tratamiento, la asociación en sí. ¿Vale? Entonces, a respuesta a tu pregunta, la Junta sí que, los miembros de la Junta sí que tienen que responder o sí que tienen que firmar un compromiso de confidencialidad. ¿Vale? Gracias, David. La siguiente pregunta es si podrías volver a repetir de forma concisa el tema del facilita. Vale. Mirad, estoy compartiendo mi pantalla. No, ahora mismo no. Pues mira, voy a compartir. Mirad. Sí. Comparto mi pantalla y me voy a meter en la página web de la Agencia Española. ¿Veis mi navegador, verdad? Sí. Vale, mirad. La página web de la Agencia Española, aepd.es, ¿vale? Tiene un apartado que se llama Guías y Herramientas, ¿vale? Y dentro de Guías y Herramientas hay un apartado que se llama Herramientas. Y aquí están las herramientas que pone a disposición de todas las empresas y profesionales la Agencia Española. Y entonces, la herramienta a la que he hecho referencia es esta, Facilita RGPD. Entonces, esta herramienta de Facilita RGPD es una herramienta que a través de una serie de preguntas y respuestas me va a permitir hacer mi RAT, hacer mis cláusulas informativas, y además tenéis que saber que es una herramienta que no se guarda nada por parte de la Agencia Española, por aquellos que alguno tenga miedo de decir, ¿cómo voy a rellenar esto si a lo mejor se están enterando de que no cumplo? No, esto se queda de modo local. Y entonces, cumplimentando esta herramienta, cuando terminas, se te genera un documento que te permite tener pues, cláusulas informativas, contratos encargados de tratamiento y demás. ¿Vale? Esto es lo que es la herramienta Facilita. Vale, muchas gracias, David. Una cuestión más sencilla dice, no me ha quedado claro cómo se regula el uso del WhatsApp. Puede haber familiares que por motivos laborales quieran que les informemos por esta vía. Dice, actualmente esto facilita la comunicación y hay gente que nos lo pide. Aún más, con la imposibilidad normativa de entrar en los centros de día, ya que se prefiere la información telefónica o por otras vías. Vale. Fijaros, con el uso de WhatsApp tenemos dos problemas. Primero, que WhatsApp es una herramienta de Facebook y Facebook es el demonio en materia de protección de datos. Lo digo claro. Entonces, WhatsApp evidentemente vende nuestros datos. Entonces, yo como delegado de protección de datos no recomiendo usar WhatsApp, pero la vida es la que es y todo el mundo usamos WhatsApp, yo el primero. Ahora, para usos profesionales yo usaría WhatsApp Business, no WhatsApp Messenger, que es una herramienta distinta. Y además, para regularizar esa situación, yo pediría el consentimiento expreso de todas aquellas personas que estén interesadas en que me comunique por WhatsApp para que le permita hacer uso de WhatsApp. ¿Por qué os digo esto? Porque posiblemente no os hayáis fijado, pero cuando tú instalas WhatsApp, lo primero que te dice WhatsApp es que te está pidiendo permiso ¿para qué? Para acceder a tu agenda de contactos,
para chupar todos tus contactos. Y eso es un tratamiento de datos, porque estás comunicando los datos a un servidor que está en Estados Unidos. Luego hay transferencia internacional de datos. Luego a esas personas que les pido el consentimiento para usar WhatsApp, además tendré que informarles de que estoy haciendo esa transferencia internacional de datos. ¿A quién? A WhatsApp. Entonces, aunque ellos me lo pidan, para regularizar esto desde el punto de vista de protección de datos, yo tendré que tener una evidencia objetiva, un documento donde me consientan, donde me autorizan a esa comunicación, ¿vale? Y como os digo, ahí pues no quiero extenderme más por el tiempo que es, pero habría que analizar un poquito si tenemos otras herramientas que cumplan mejor la normativa de protección de datos, porque yo os digo que el WhatsApp no cumple el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Perfecto. Me dicen, ¿quién debe firmar una cláusula cuando el usuario es un enfermo de Alzheimer sin capacidad de firmar y no está diagnosticado? Bueno, más y si no tiene tutor, sería la cuestión. Bueno, pues si no tiene tutor, con el derecho español en la mano, él mismo, porque mientras una persona no esté incapacitada por una sentencia judicial, es capaz a efectos de la ley. Correcto. Y esto es lo que hay. Vale, una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo tenemos que guardar los expedientes de los usuarios de subvenciones? Vale, pues tendríamos que ver si hay alguna norma de rango legal que nos obliga a tener un plazo mínimo de guardarlos. El plazo mínimo en protección de datos son 3 años, ¿vale? Que es el plazo de prescripción de las infracciones muy graves. Pero puede suceder que tengamos una normativa, por ejemplo, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, que nos obliga a guardar un plazo mínimo de 10 años. Entonces, tendríamos que analizar si, es más, incluso en la convocatoria de esa subvención nos puede remitir a un determinado legislación administrativa que nos imponga un plazo. Entonces yo como mínimo por tema de prevención de blanqueo de capitales os recomiendo que mínimo 10 años. Vale, perfecto. Me dicen, ¿es una práctica común el envío de datos a través de correo electrónico? Como lo que se ha comentado, dice, solicitud de datos desde la administración pública, como el caso de la solicitud de facturas para la gestión de la dependencia. Dice, ¿cómo se debería enviar estos datos a través del email? A ver, si la información no tiene datos de carácter especial, es decir, no tiene ningún dato de salud o algún dato de carácter especial, se puede mandar con un archivo adjunto sin problemas. Ahora, en el momento en que tenga un dato de carácter especial, esa información debe estar cifrada. Y entiendo que el correo electrónico que usáis es un correo electrónico corporativo, es decir, que también esa comunicación va cifrada. Y si la propia administración os ha pedido que le mandéis eso por correo electrónico, pues se manda por correo electrónico y, como os digo, la gran diferencia es si esa información tiene datos de salud o no tiene datos de salud. Si hay datos de salud, sí o sí tiene que ir cifrada. Vale, me preguntan si es preferible usar Telegram en lugar de WhatsApp o da igual en relación con la protección de datos. Me lo pones y igual si hay de mal. algún... Me lo pones igual de mal. Igual de mal. WhatsApp en Estados Unidos, Telegram, Rusia, aunque hace 2 meses que se trasladó a Abu Dhabi, pero en Abu Dhabi tampoco se cumple el RGPD, con lo cual lo siento en el alma, pero nada de eso. Yo recomendaría el correo electrónico corporativo. Corporativo. Bueno, me preguntan si hay alguna aplicación de mensajería instantánea recomendada. Sí, creo que está claro. Signal, que es una aplicación de software libre y que garantiza la seguridad de las comunicaciones y además no se guarda nada en los servidores de Signal. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando lo que es el webinar. Yo por mi parte, muchísimas gracias, David, porque ha sido muy interesante. Te dejo con Mariló para que despida el webinar. Muy bien, un segundito. Gracias. Pues a mí me queda terminar sin no darle antes las gracias a David por su exposición, porque ha sido muy clara, muy didáctica en un tema que es un poco árido a los que no somos expertos, y creo que ha suscitado muchas preguntas y preguntas muy interesantes para todas las entidades. Y claro, y también a ustedes por su asistencia, y espero que haya sido de su interés, que creo que sí lo ha sido. Nos vemos en el siguiente webinar. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.